Si os mordéis, os coméis unos a otros. Principio bíblico para solucionar conflicto, de Alexandre Strauss, capítulo 1, segunda parte. Los creyentes que controlaban sus emociones y pensamientos por el poder del Espíritu Santo son los que son más capaces de manejar los conflictos de manera constructiva y de lograr una resolución justa. Estos son los cristianos que no se muerden ni se comen a sus hermanos y hermanas en Cristo. Por el contrario, cuando las personas actúan de acuerdo a la carne, se descontrolan emocionalmente, no muestran el fruto del Espíritu y tienen el potencial para hacer el daño terrible a los demás y también al nombre de Cristo. Tal fue el caso en la iglesia de Villalta. Las personas de afuera nunca se habrían dado cuenta de que el Espíritu de Cristo habitaba en los corazones de la gente de allí. Las personas en la iglesia de Villalta no andaban como es digno del Evangelio y tampoco parecían ser nuevas criaturas en Cristo. En cambio, la ira, el orgullo, la venganza y la calumnia eran las características de los creyentes en la iglesia de Villalta. Era solamente cuestión de tiempo antes de que todos se consumieran unos a otros. Cuando enfrente el conflicto, muestra que tienes la sabiduría de lo alto. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos da un buen consejo sobre el conflicto entre los creyentes. Nada aparte de la llenura y presencia del Espíritu Santo es suficiente para ayudar a los creyentes a resistir los deseos de la carne y vivir una vida que refleje a Cristo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, y toda obra es perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía, como dice Santiago 3:14. El fruto del Espíritu y el fruto de la sabiduría es lo que viene de lo alto: amor puro, gozo, pacífica paz, amable paciencia, benigna benignidad, llena de misericordia, de bondad, llena de buenos frutos, fe sin incertidumbre, mansedumbre, templanza sin hipocresía, como dice Gálatas 5, 22, 23. Primeramente está la sabiduría que viene de lo alto, que es del Espíritu de Dios. Ella produce pureza de corazón y mente, actúa en el Espíritu con sensatez, bondad, misericordia, sinceridad y paz, como dice Santiago 3:17. Luego está la sabiduría de abajo, que es terrenal, animal y diabólica. Esta produce palabras necias, celos amargos, palabras negativas, ambición, rivalidades, pasiones desenfrenadas, luchas, orgullo, perturbación y toda obra perversa. Cuando experimentamos desacuerdos acalorados con otro creyente, debemos utilizar a Santiago para guiar nuestras palabras y conducta, y sienta que allí se refiere directamente al control del fuego de la lengua y define la conducta cristiana apropiada. Sin esta sabiduría estamos en grave peligro de mordernos y comernos unos a otros. En una iglesia, por ejemplo, algunas personas se pusieron de pie jubilosa y se regocijaron en público inmediatamente después de que la congregación, de forma contenciosa y por un estrecho margen, votó a favor de despedir al pastor. Parecía no importarle que los niños del pastor estuvieran cerca mirando cómo la gente celebraba la destitución de su padre de su posición. ¿Qué impacto tú crees que pudo tener ese comportamiento en la opinión de aquellos niños?
sobre la gente cristiana y la vida dentro de la iglesia, solo tenemos que leer Santiago 3:15 para saber que ese comportamiento refleja la sabiduría que es de abajo, terrenal, animal y diabólica. Tal comportamiento produce perturbación y toda obra es perversa. Dentro de la familia eclesial, los vencedores pueden haber ganado la elección y echaron al pastor, pero en el tribunal de Cristo, Dios tendrá la última palabra sobre ese éxito. Aprende a tratar a los desacuerdos como un cristiano controlado por el Espíritu. El conflicto presenta uno de los retos más difíciles para vivir en el Espíritu. Si tan solo pudiéramos reconocer que cada conflicto es una prueba de si vamos a manifestar el carácter de Cristo o la sabiduría de Dios. Ten en cuenta que los celos y la envidia ocupan un lugar prominente en la lista de los vicios. Los celos son una de las principales causas de conflicto entre cristianos y especialmente entre iglesias y ministros del Evangelio, como dice Filipenses 1:15. Si tan solo los creyentes que expulsaron al pastor hubieran reconocido la prueba y hubieran tratado de confrontar y conformar sus actitudes con la sabiduría que viene de lo alto, si tan solo los creyentes en la iglesia de Villalta hubieran reconocido la prueba, hubieran sido conscientes de sus actitudes y de sus conductas pecaminosas. Increíblemente, los creyentes en ambos casos estaban dispuestos a actuar pecaminosamente y de forma contraria a demostrar que cada quien tenía la razón. No parecía importarles si estuvieran entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, actuando de acuerdo a las obras de la carne. Lo que el Nuevo Testamento declara y denuncia. En muchos desacuerdos de la iglesia, los creyentes batallan por supuestas verdades que no están explícitamente reveladas en las Escrituras, mientras que violan las enseñanzas clara y repetidamente de las Escrituras sobre las actitudes y la conducta santa. Por ejemplo, este capítulo comenzó con la historia del hermano que hizo un despliegue de ira después de una llamada al altar de parte del evangelista. Él y los miembros y los líderes de la iglesia de Villalta manifestaron las obras de la carne en lugar de manifestar el fruto del Espíritu al tratar con el asunto. ¿Qué podrían haber hecho de manera diferente para andar guiado por el Espíritu y acatar las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, orar. Tan pronto como el hombre se dio cuenta que estaba molesto, debió haber pedido a su Padre Celestial que le diera sabiduría y dominio propio. Si él hubiera sido guiado por el Espíritu Santo y hubiera orado al Espíritu, el Espíritu Santo habría traído a su mente porciones bíblicas específicas de pasajes que ya él había leído muchas veces, sobre cómo un creyente guiado por el Espíritu piensa y actúa cuando tiene las emociones alteradas. De hecho, todos los miembros de la iglesia de Villalta necesitaban orar por la guía del Espíritu antes de tomar sus decisiones. La oración es esencial para vivir por el Espíritu. A través de la oración, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y nos mueve a confesar y corregir nuestros caminos. Las actitudes y los comportamientos pecaminosos de aquella persona en ambos bandos indican que al actuar no estaban confiando sinceramente en Dios, que no entendían sus instrucciones y que no vivían por el poder del Espíritu. Por el contrario, el hombre enfadado y los demás miembros de la iglesia tomaron el asunto en sus propias manos y dejaron que fuera la carne quien dictara su comportamiento. Revisa tus actitudes y conductas. Dios nunca conduce a su pueblo a morderse y comerse unos a otros como animales salvajes.
Como un cristiano bien enseñado, el hermano airado y los otros miembros de la iglesia de Villalta debieron haber revisado el estado de sus aptitudes y conducta según la norma de la palabra de Dios, la cual el Espíritu siempre utiliza para dirigir al pueblo del Señor. Debieron haber reconocido que estaban cediendo a los deseos de la carne y manifestando las obras de la carne y la sabiduría de abajo. Debieron haber reconocido que la ira iba en aumento y que ésta competía por el control, y que entonces debieron ejercer mayor precaución a fin de evitar que la ira descontrolada se convirtiera en una gran oportunidad para que el diablo realizara su trabajo destructivo, como vemos en Efesios 4:27. Debían renunciar a todos los chismes y las calumnias en contra del evangelista y las acusaciones inflamatorias de los unos contra los otros. Estos comportamientos no se podían justificar con la excusa de que estaban luchando por una supuesta verdad, porque ese comportamiento contradice la verdad. Habían perdido toda perspectiva equilibrada de lo que era más importante. Las llamadas al altar no son intrínsecamente pecaminosas. En cambio, dar rienda suelta a la ira descontrolada y manifestar hostilidad hacia los demás sí es pecaminoso. Todos los involucrados necesitaban esperar hasta que sus emociones se calmaran y sus mentes se despejaran para abordar la cuestión con sabiduría, con paciencia, mansedumbre, equidad y dominio propio, porque eso es lo que proporciona el Espíritu. Actúa en amor. El amor habría movido al hombre a pensar primero en el bienestar espiritual de la gente que estaba a su alrededor en el lugar. Su deseo personal de dar a conocer su opinión y dar rienda suelta a su ira. Con una actitud amorosa como la de Cristo, hubiera dicho: personalmente no estoy de acuerdo con las llamadas al altar, pero sé que este evangelista predica mucho acerca del Cristo crucificado a muchas personas perdidas. Por eso doy gracias y oraré de rodillas que el Espíritu lo utilice para que muchas personas más lleguen a Cristo. Poner el bienestar de los demás en primer lugar es andar en amor por el poder del Espíritu. Tristemente, los creyentes de la iglesia de Villalta no actuaron en amor hacia los demás. No se soportaron los unos a los otros con amor. Ellos tenían conocimiento del amor, de lo cual estaban muy orgullosos, pero violaban todos los principios del Nuevo Testamento sobre el amor. Busca el consejo de creyentes llenos del Espíritu. Antes de que el hombre condenara todas las llamadas al altar, debió haber solicitado el consejo de los líderes de la iglesia. La Escritura dice que el Espíritu Santo pone obispos, supervisores en el rebaño para apacentar la iglesia del Señor, como lo vemos en Hechos 20:28. El hombre no consultó con los pastores de la iglesia para expresar su inquietud o para pedir orientación. De hecho, los líderes de la iglesia debieron haber invitado a la gente a hablar con ellos si tenían preguntas o si habían escuchado rumores de algo que era necesario abordar. Buscar el consejo de otro creyente lleno del Espíritu es una forma de ser guiado por el Espíritu. La gente necesitaba que sus líderes les recordaran cuáles eran sus aptitudes y los comportamientos propios de un creyente que enfrenta situaciones de tensión y desacuerdo. Necesitaban que sus líderes le advirtieran acerca de los efectos dañinos de los pecados del chisme y la calumnia. Es lamentable que los líderes de la iglesia fallaron en reconocer rápidamente el problema y presentar a la congregación un plan de acción claro y sobre todo constructivo. Trata a los demás con bondad y cortesía. El hombre que no estaba de acuerdo con el evangelista parecía de conocer tanto las actitudes apropiadas como la manera en que deben tratarse las situaciones de controversia entre hermanos de la fe. Sin embargo, como dice Timoteo 2:24 y 26, ahí está muy claro.
Esta actitud imita el ejemplo de Pablo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Que no obstante de otra manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1, 16, 18. Actúa en el Espíritu, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Aunque el pasaje anterior se aplica directamente más al trato con los falsos maestros y sus seguidores, también sirve como guía para la forma en que debe ser tratado los creyentes con quienes tenemos algún desacuerdo doctrinal. En un momento oportuno, el hombre podría haberse dirigido al evangelista y sin acusaciones o cuestionar motivación, preguntar cortésmente acerca de sus razones para realizar las llamadas al altar. Quizá hubiera aprendido algo del evangelista. Por otro lado, también podría haber ayudado al evangelista. Tal vez ambos habrían aprendido más de lo que significa comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Sé humilde. Después de evaluar su comportamiento y ver el caos que había causado a la iglesia, este hombre debía haberse humillado y arrepentirse de su arrebato de ira. Había escogido un momento y un lugar inoportuno para hablar. Había calumniado y cuestionado la motivación de un siervo del Señor, sin tener derecho alguno. Debía haber reconocido su pecado y arrepentirse y pedirle perdón a la gente que había oído sus airadas acusaciones. Cuando estalló la lucha interna pecaminosa, los líderes de la iglesia debieron haber realizado un llamado a la oración, al ayuno y al arrepentimiento, con el fin de restaurar una actitud de humildad y de amor. No debían intentar solucionar el problema hasta que las actitudes egoístas y pecaminosas fueran rectificadas. Con una actitud humilde, controlada por el Espíritu, el desacuerdo sobre las llamadas al altar podría haberse manejado decente y constructivamente. En lugar, los creyentes prefirieron morderse y comerse unos a otros y hacer una exhibición de primera clase de lo que son las obras de la carne. ¿Cómo responderemos a los conflictos que surgen con otros creyentes dentro de nuestras iglesias? ¿Manifestaremos el hermoso fruto del Espíritu o dejaremos ver la fealdad de la carne? Cada conflicto demuestra si practicamos lo que predicamos, si somos hacedores de la palabra o solamente oidores, como dice Santiago 1:22. Cada conflicto revela la autenticidad de nuestra verdadera vida cristiana. Cada conflicto revela la autenticidad de nuestra vida cristiana. Como dice Corintios 11:19. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:25-26. Recordemos que todos somos responsables delante de Él. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu.